El 2 de febrero se celebra la presentación del Señor al templo. La fiesta de la purificación de María, presentación de Jesús al templo o la Candelaria se celebra el día 2 de febrero. Según el libro de Levítico, nadie podía tocar la sangre humana porque en ella estaba la vida. De esta manera, cometían un grave pecado y quedaban impuros quienes la derramaban, quienes tenían alguna enfermedad que produjera manchas de sangre, como la lepra, o quienes tocaran la sangre de otra persona. Ante este pensamiento, se consideraba que la mujer quedaba impura en el parto por la sangre que derramaba en el acto de dar a luz. Para purificarse, el capítulo 12 del Levítico ordenaba que la mujer esperara 40 días si había dado a luz a un niño y 80 días si había sido niña. Después del tiempo estipulado, los padres deberían presentarse en el templo de Jerusalén para cumplir con el rito de purificación, llevando consigo una ofrenda prescrita por la ley. La ofrenda consistía en 2 animales. Uno debía sacrificarse y el otro se dejaba en libertad. Quienes tenían posibilidades económicas debían llevar un cordero y una paloma. A la gente humilde solo se le pedían 2 pichones o 2 tórtolas. Con el primer animal sacrificado se rociaba a la paloma o tórtola y después se le soltaba para que volara en libertad. El significado era claro: con la sangre de uno se obtenía la libertad del otro. Con esto se significaba que, gracias a la sangre del sacrificado, la mujer impura recuperaba su pureza. Aunque María dio a luz sin perder su virginidad ni derramar gota alguna de sangre, sin embargo, para dar ejemplo de que se debe cumplir con las obligaciones religiosas, se presentó en el templo para realizar lo que prescribía la ley. Y como José y María eran pobres, llevaron 2 pichones. Los detalles de este momento los menciona el Evangelio de San Lucas. Al cumplirse los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor, según lo que está escrito en la ley del Señor. Todo macho primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer el sacrificio de un par de tórtolas o de 2 pichones, según lo prescrito en la ley del Señor. Después, el texto presenta a un anciano que reconoce al niño como el Mesías y lo proclama como luz de las naciones. Así dice el texto: había por aquel entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y temeroso de Dios, el cual estaba esperando el consuelo de Israel, y en él habitaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin haber visto antes al ungido del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño introducían al niño Jesús para cumplir con el rito legal, aquel hombre lo tomó en sus brazos y empezó a bendecir al Señor diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El Evangelio menciona que aquel momento fue profético porque, así como el sacrificio de un cordero o víctima daba el perdón y la libertad a la persona impura, Simeón le anuncia a María que su hijo, Jesucristo, morirá sacrificado para salvar a la humanidad, y que cuando ella vea cómo traspasan el costado de su hijo en la cruz, sentirá una espada en su alma. Así dice el texto. Simeón dijo a María: este niño está destinado para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, y para ser una señal a la cual se hará oposición. Y a ti, una espada te atravesará el alma. En esa profecía,
tienen su origen las imágenes de la Virgen de los Dolores, en las que María lleva clavada en el corazón una o varias espadas o dagas. La fiesta de la presentación del Señor, llamada también por algunos de la purificación de María, se celebra el 2 de febrero, 40 días después de la celebración del nacimiento de Cristo. Como el Evangelio del día habla de la purificación de María, la fiesta tuvo inicialmente un carácter penitencial, por lo que, para purificar su vida, los fieles se acercaban al sacramento de la reconciliación, llamado también penitencia o confesión. Y para recordar las palabras del anciano Simeón, que anunció que Cristo sería luz para alumbrar a las naciones, se hacían y se siguen haciendo procesiones con velas, llamadas también candelas. Por eso se le llamó a la fiesta la Candelaria. En México, la celebración se enriqueció con otros elementos porque, como casi en todos los hogares se coloca el nacimiento, las familias levantaban este día la imagen del Niño Dios y la llevaban al templo para que fuera bendecida, recordando así la presentación del niño al templo, y no podían faltar las velas o candelas. Después de que el Niño Dios había estado solo con pañales en el pesebre, lo comenzaron a vestir con ropas especiales y lo acompañaron de 2 figuras de palomas que recordaban la costumbre judía. Así, lo llamaron el Niño de las Palomas. Más tarde, lo vistieron de advocaciones de Cristo, Sagrado Corazón, Nazareno, Cristo Sacerdote, Buen Pastor, Señor de la Misericordia, etc. Todas estas vestimentas eran acordes a la misión de Cristo, pero lamentablemente, en los últimos años, por ignorancia y falta de información, algunos fieles visten incorrectamente la imagen, y es frecuente que la vistan como ángel o como algún santo. Esto debe corregirse porque Cristo es el Hijo de Dios que está por encima de los ángeles y los santos. Actualmente hay una bendición especial para los niños y las niñas porque ellos son la mejor imagen del Niño Dios en las familias. Vivamos nuestras tradiciones y cuidemos de no caer en errores.